Entonces nos ubicamos, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 19, 20 y 21. Solamente vamos a desarrollar 3 versículos en esta noche y vamos a hablar un poco ahora del contexto antes de iniciar con la meditación. Más que una clase va a ser como una meditación, una reflexión. Vamos a tener, como le dije, actividades para que nosotros nos llevemos un buen mensaje. Siempre repito, es bueno aprender, bueno llenarnos de conocimiento, pero lo más importante es que nosotros lo apliquemos en nuestra vida cristiana. Rápidamente, un poco de contexto. Recordemos la reacción de los judíos. Es en respuesta principalmente al séptimo discurso. ¿Cómo se llama el séptimo discurso que vimos el miércoles pasado? El buen pastor. Y algo como que surge muy comúnmente en la narración de Juan. Siempre pasa un evento, obviamente relacionado con Jesús. A veces hay una señal, a veces hay un sermón, una meditación. Y después de todo eso, como que Juan trata de dar la reacción de todas las personas después de toda esa enseñanza que Jesús presenta. Ya lo hemos visto repetidamente, por ejemplo, en el capítulo 7, si no me equivoco, capítulo 7, verso 20 y 21, mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús, recuerdan que llega a la fiesta de los tabernáculos y llega de una manera que no lo noten las personas, mire lo que dice Juan, dice, respondiendo la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravillan. Y es una frase que nosotros también vamos a ver ahorita en el desarrollo de estos 3 versos, porque la multitud, algunos de ellos, la gran mayoría pensaban que Jesucristo tenía un demonio. Vamos a darle lectura para que entremos ya de lleno al estudio. Juan 10, 19 al 21 dice la palabra del Señor. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Por cuáles palabras? Por el discurso que había dado Jesús, el discurso del buen pastor. Verso 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. En algunas versiones dice lunático. ¿Por qué le oís? Dice esa multitud que estaba diciendo, o era su argumento, pero dice el verso 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, de alguna manera nosotros vemos que Juan como que repite mucho esas reacciones de parte de los judíos. Por ejemplo, el verso 9, si no me equivoco, verso 9, estoy buscando por ahí, que también les vuelve a hablar sobre que Jesús estaba endemoniado. A verso 48, capítulo 8, verso 48 dice, respondiendo entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, dice, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. El año pasado nosotros hablábamos mucho sobre esta temática, de las diferentes reacciones que tenían los judíos, porque cuando Juan por lo general se refiere a los judíos, se refieren a los líderes, a los sacerdotes, a los principales, a los fariseos. Nosotros decíamos que siempre va a haber una reacción para el mensaje del Señor. A veces va a ser positivo, que es lo que todos nosotros realmente queremos. Ese es el objetivo de la iglesia, cuando la misma iglesia, que también debería ser el ideal, o los evangelistas directamente en este caso, salen a predicar el evangelio, esperando que las personas lo escuchen y esperando que las respuestas sean positivas. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Llenarnos aquí de personas que escuchen el evangelio y que también lo obedezcan. Pero hablando objetivamente y siendo realista, muchas veces no pasa eso. Muchas veces las personas ni siquiera quieren escuchar de la palabra del Señor, no quieren llenarse de sabiduría, de conocimiento divino, sino que ponen tantas excusas. Y aquellas personas que sí logramos que escuchen de la palabra,
pues a veces es difícil que la misma palabra, y a veces hasta nosotros que hablamos de la palabra, del evangelio, tratamos de convencer a las personas y le damos tantas vueltas, adornamos a veces el evangelio. Hablo de manera general, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia de Cristo acá, pero tratamos de convencer a la gente. Y a veces la gente, mire, nada, no hace caso. ¿Será que puede existir, no sé, una buena investigación que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Les voy a dejar de tarea eso. Investigar cuántas personas de las que se les habla el evangelio obedecen. Sería interesante hacer un estudio así para tenerlo muy en cuenta. Pero es algo real, hermanos. La predicación del Señor siempre va a tener una reacción. La palabra de Dios siempre va a tener un resultado. Pero en este caso, en la mayoría, va a ser negativo. Y muy pocas veces va a ser positivo. Avanzamos, hermano, con la diapositiva. Respuesta a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando fueron bautizados o cuando se le habló del evangelio. ¿Cuántos se acuerdan? Hace aproximadamente 23 años, un hermano de la capital, allá Managua, me habló del evangelio. Yo reconocí el evangelio, lo acepté, me arrepentí, obedecí, me bauticé. Bueno, ya tengo 23 años de bautizado. Pero todos de alguna manera recordamos ese momento tan importante, la fecha de nuestra transformación cuando nosotros aceptamos a Cristo. ¿Cuándo no se acuerdan de su bautismo? Yo sí me acuerdo, el 26 de diciembre. ¿Y ustedes? ¿Cuántos se acuerdan de su bautismo? ¿Cuántos no? Se le olvidó el hermano Reinaldo, ¿verdad? No, sí se acuerda. Ah, como me levantó la mano de último. Pero son fechas que nosotros no debemos de olvidar porque son muy importantes, ¿verdad? Así como la fecha de su matrimonio, de su aniversario, de cuando nació, de su cumpleaños, qué sé yo. Son fechas que son súper importantes porque están relacionadas con un cambio en su vida, con eso que produce el evangelio. Porque recordemos que dice la palabra que el evangelio es poder de salvación. Primeramente, ¿para quiénes dice? ¿Para quiénes? Para el judío. ¿Y será cierto eso? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Quiero pedirle a la hermana Milena, estuve hablando con ella antes del culto. El ejemplo de ella siempre me ha llamado mucho la atención, el testimonio de ella, la verdad. Y a veces lo tomamos ahí como medio en broma, pero es algo interesante cómo ella recibió el evangelio. Y también más tarde voy a hablar con el hermano Carlos, ¿verdad? Porque fue el hombre que estuvo allí insistiendo en esa tarea. Quiero hablar con la hermana Milena, a ver si puede pasar aquí al frente y que nos hable un poco sobre esa reacción que ella tuvo primeramente a recibir el evangelio. Vamos a ver qué tipo de reacción fue la de ella cuando escuchó hablar de la palabra por primera vez. Hola, hermanos. Vengo a hablar de esta experiencia que viví. Mi respuesta fue negativa. A veces me da pena, ahora me da risa, porque al principio yo le cerraba la puerta, yo decía evangélico, y creo que una de las cosas más fuertes que hice fue que lo dejé en la casa, le dije, espérese aquí que ya yo vengo, y me fui. Y resulta que cuando regresé, él todavía estaba ahí esperándome. Y yo le digo, ¿y usted todavía aquí? Y me dice, usted me dijo que le esperara, entonces yo lo esperé. Y ese día creo que marcó en mí algo, porque yo dije, o sea, se quedó esperándome a pesar de que yo me fui y lo he tratado tan mal. Entonces creo que eso me llevó a reflexionar un poco y creo que el tiempo no es el mío, sino el de Dios, y la insistencia del hermano, por eso le digo hermano, es como el padrino, porque él me tuvo paciencia, me insistió muchísimo y creo que bueno, Dios lo usó como instrumento, igual a la hermana Alba.
Y gracias a él, creo que gracias a su dedicación, a siempre insistirme, Dios lo usó y logró transformar lo que yo era antes a lo que soy ahora. Un aplauso para la hermana. La verdad es que a mí me llama, cuando estaba haciendo la clase, me acordé del ejemplo de la hermana porque esto es verdad. Todos de alguna manera cuando recibimos el Evangelio reaccionamos de maneras distintas, de maneras diferentes. Y bueno fuera que todos obedeciéramos al instante, que el Señor nos cambiara en el momento, que Dios lo puede hacer obviamente. Tenemos la fe que lo puede hacer al instante, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Pero muchas veces se necesita como de ese proceso donde ahí entra el juego de los hermanos evangelistas o de las personas que están enseñando el Evangelio, muchas veces de insistencia, muchas veces de paciencia, muchas veces hasta de misericordia y de amor por las personas. ¿Cuántas veces a los evangelistas de alguna manera le han cerrado las puertas? Así como decía la hermana Milena, ¿cuántas veces los han dejado esperando en algún lugar, ahí en el parque, ahí en sus casas? ¿Cuántas veces han perdido incluso hasta recursos seculares para tratar de hablar con una persona, hablar desde el Evangelio, que esta persona sea transformada a través de la palabra? Y mire que parece contradictorio, pero nosotros vamos buscando el bien de esa persona. Estamos buscando cómo esa persona se salve, cómo esa persona reaccione para que pueda obtener la salvación de parte del Señor. Pero como hemos venido viendo anteriormente, muchas veces las personas, teniendo vistas, están cegadas. Muchas veces viendo todos los argumentos lógicos, todas las maravillas de parte del Señor, todos los milagros, las señales que el Señor le hace, muchas veces las personas ni siquiera con eso se convencen. Así como pasaba con los judíos, con los principales y con los fariseos. Vamos a continuar con la diapositiva, hermanos, rápidamente. Quiero hablarles sobre algo que la mayoría probablemente maneja, sobre todo cuando son cosas bíblicas. Una pequeña reseña de cómo el Evangelio a través de la historia, cómo la palabra a través de la historia se ha venido desarrollando y de qué manera en ese transcurso de la historia ha tenido efectos. Y cómo todas las personas que vamos a ver ahorita han reaccionado a ese mensaje, así como reaccionaron también los judíos en el relato de Juan. Algo que me llama mucho la atención fue de que el plan de salvación, el plan de amor, el plan de misericordia, el plan divino ya se había establecido muchos años atrás. No solamente cuando vino Jesús aquí en la tierra, no solamente cuando fue el día de Pentecostés, sino que este plan divino ya estaba en la mente de Dios, inclusive cuando Adán y Eva pecaron. Iniciamos con eso, el plan divino. Después nosotros vimos hace que aproximadamente 2000 años vino Jesucristo, el Hijo de Dios, a la tierra para cumplir directamente con ese plan divino, y lo hemos visto a través del Evangelio de Juan, que a través de milagros, a través de señales, a través de discursos, a través de predicaciones y tantos argumentos que Él dio para enseñar esas buenas nuevas de salvación, esa palabra de Dios. Y hemos visto que de distintas maneras, de distintas formas, también el mensaje fue rechazado por la mayoría. Aunque hubieron discípulos, hubieron personas que creyeron a ese mensaje, y gracias al Señor, gracias a Dios, gracias al sacrificio de Jesús y también a la labor evangelista de esas personas que fueron acompañadas del Espíritu Santo, hoy podemos decir que seguimos con ese legado. Viene el día de Pentecostés, muchas personas que estaban allí reunidas en esa fiesta de distintos lugares recibieron el Espíritu Santo con poder. Y tuvo que ser con poder, para que con ese poder esas personas fueran a hablarle a todas partes, de lugares donde habían venido, del Evangelio de Dios. No encontramos detalladamente una narración
que nos hable de ese tipo de personas que estuvieron allí, que salieron del día de Pentecostés y se fueron a todas esas naciones. No tenemos algo detallado, pero creemos que fue la misma reacción que tuvieron al predicar el evangelio. Muchos escucharon y probablemente pocos obedecieron. El mundo gentil fue predicado por el apóstol de los gentiles. ¿Quién es? Pablo de Tarso, un hombre que seguía a los cristianos. Ese apóstol fue a predicar a lugares donde otros no habían ido a predicar. A esos lugares como Roma. Inclusive tenemos en cuenta que también en el libro de Romanos habla de el objetivo de Pablo de ir a España. Pero también conocemos de que Pablo predicó en Asia Menor y también en Grecia. El apóstol de los gentiles. Venimos ahora con las persecuciones, probablemente después del primer siglo. Vemos que los cristianos enfrentaron una de las peores persecuciones desde el primer siglo hasta el tercer siglo bajo emperadores como Nerón. ¿Les parece familiar? Nerón, Domiciano y Diocleciano. Cientos de miles de cristianos, hermanos, murieron debido a esas grandes persecuciones en contra de aquellos que creían en Jesús. Quizás fueron una de las peores y catastróficas reacciones que tuvo el mundo antiguo al mensaje de la palabra. Causó miles de muertes a todos los cristianos del mundo. Llegamos al tiempo de la conversión de Constantino y la oficialización del cristianismo, allá por el siglo IV más o menos, donde la reacción en ese momento de la palabra de Dios y del evangelio contribuyó a que este hombre se volviera cristiano y que la religión del cristianismo fuera oficial en todo el imperio. Obviamente hubieron sus pros, hubieron sus contras, pero de alguna manera también obtenemos una reacción en ese aspecto. Vamos a la Edad Media más o menos. La Edad Media más o menos entre el siglo V y el siglo XV, el evangelio se expandió por Europa, Irlanda, Escocia, Alemania, Escandinavia en aquellos tiempos. La división de la iglesia de Oriente ortodoxa y la iglesia de Occidente católica. En el año 1054 el cisma de Oriente, causado también por la reacción de la palabra, la reacción del evangelio. Mire qué interesante. El evangelio causó que muchas misiones fueran a las distintas partes de Europa. Muchos de ellos aceptaron el evangelio, pero en algunos lugares más bien causó división, como en el caso ahorita de los 3 versículos que estamos viendo, que causó división también entre los judíos. Llega la Reforma Protestante allá en el siglo XVI con un tal Martín Lutero, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Martín Lutero, Juan Calvino y otros más que desafiaron las doctrinas y prácticas católicas. Una reacción también al mensaje, una reacción también a la palabra. Y también nosotros vemos que en ese tiempo el surgimiento de denominaciones o iglesias en América y Asia. Finalmente llegamos al tiempo de las misiones, allá por el siglo XVIII hasta el siglo XX. Grandes movimientos en África, en Asia, en América Latina y Oceanía. Todo esto son reacciones también a la palabra y al evangelio del Señor. ¿Cómo estamos en la actualidad ahora?
¿De qué manera están reaccionando las personas ahora a la predicación del Evangelio? ¿Qué piensan? ¿Las personas están aceptando el Evangelio de manera sencilla? ¿O las personas siguen oponiéndose al Evangelio? ¿Siguen resistiéndose al Evangelio? ¿Qué está pasando en el mundo actual? ¿A quién le preguntamos? Voy a preguntar al hermano Carlos. Mire que los evangelistas tienen esa experiencia y tienen esa hermosa labor, esa loable labor de predicar el Evangelio. Y ellos son como los actores principales al momento de hablar de la palabra. Ellos conocen las reacciones de las personas cuando se les predica. A veces no conocemos nosotros la vida de ellos, las cosas que ellos experimentan en su andar, de lunes a domingo. A veces hasta en horarios que no laborales. Pero ellos andan allí, hablándole a las personas. Muchas veces son escuchados, otras veces no. Es por eso que voy a pedir al hermano Carlos, por favor, mi hermano. Quiero hacerle una pregunta al hermano. Según usted, hermano, hay premios, hermano. Según usted, hermano, hablando en el contexto actual, ¿cuál es la reacción que tienen las personas hoy en día al escuchar del Evangelio? Sí, bueno, yo creo que a veces pues no se formula uno tanto esa pregunta, ¿no? Pero realmente creo que las personas fabrican su propio Dios. Tenemos un Dios hecho a la medida de cada persona, pues hablando de las personas que no creen. Ellos tienen un Dios donde solamente lo buscan cuando ellos consideran, no hay, digamos, no hay limitaciones, no hay ordenanzas, no hay mandamientos de ningún tipo, sino simplemente tienen la libertad y consideran que Dios es el mismo Dios para todos, pero la forma de adorar varía demasiado dependiendo del concepto de las personas. Y siempre hay, lo más difícil es que no se reconozca cuando se, digamos, se concerta una cita o algo para poder compartir la palabra de Dios, no se considera que realmente uno viene de parte de Dios. No se considera eso, sino simplemente alguien más, uno más del montón que viene a traer un mensaje como cualquier otro. Entonces creo yo que las prioridades no son las de Dios. Siempre el no creyente antepone, y también puedo hablar de mí cuando yo también no era creyente, en que las prioridades, cuando a mí me preguntaron, Carlos, dígame las 5 cosas más importantes en su vida. Y yo las dije sin vacilar. Y en esas 5 nunca apareció Dios. Nunca, en ninguna de las 5. Entonces creo yo que las prioridades están mal ordenadas en nuestra mente y creamos un Dios a nuestra medida. Y por eso es que no hay la receptividad y sobre todo ignorancia. Sobre todo ignorancia. Porque yo fui católico hasta los 38 años y cuando empecé a leer la Biblia, Dios fue el que se encargó de, obviamente con su instrumento que son los hermanos, pero Él se encargó de aclarar todas las cosas. Pero muchas veces acomodamos los textos para que se inclinen a mi favor y a la forma como yo adoro a Dios, como aquel que dice, no, yo busco a Dios, yo oro, yo esto, yo lo otro, pero en mi casa, ¿sí? Allá en mi casa, tranquilo, yo oro, leo la Biblia, pero no están contempladas las demás peticiones que Dios nos hace en la Escritura. Gracias, hermano. A veces es bueno conocer la experiencia de los hermanos que tienen la labor directa de hablar del Evangelio y conocer a ciencia cierta los sufrimientos que a veces también ellos pasan, así como las cosas también que experimentaba Jesús al momento de predicar el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. El verso 19 del capítulo 10 que estamos desarrollando dice lo siguiente: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y la palabra que a mí me recalca siempre en la cabeza es esta, disensión.
No había una unidad lógica. No había un argumento unitario de parte de los judíos en el cual ellos se pusieran de acuerdo para hablar con Jesús directamente, sino que el poder, la autoridad del Señor había llegado de alguna manera a repercutir en su vida, en sus pensamientos, en sus argumentos, que algunos de ellos pensaban que simplemente estaba loco. Dice el verso 20, muchos de ellos, y póngale en mente esta palabra, muchos de ellos, eso nos da a entender que la mayoría, o sea, de los que estaban con ellos ahí, con Jesús y sus discípulos, la mayoría de los judíos, lo que pensaban era que Jesús tenía un demonio o estaba endemoniado. Dice, y está fuera de sí. Recuerden el texto que veníamos hablando anteriormente, del buen pastor. Y cómo fueron las palabras del Señor, cómo se expresaba y cómo Él hablaba y todos los argumentos y todos los simbolismos que Él usaba para que ellos pudieran entender de que Él era ese buen pastor, el Cristo, el Mesías, el Salvador de ellos, el protector, el que les iba a brindar todo. Dios mismo. Entonces, por esas palabras que Jesús venía repitiendo en el relato de Juan, estos muchos decían que estaba endemoniado. Y le dicen a los demás, incluyendo a los discípulos que ya habían creído, les dicen, ¿por qué le oís? Hermano Carlos, nunca le han dicho que usted está endemoniado, ¿no? Pero me imagino que en alguna de las veces también le han dicho alguna vez, ¿por qué lo escuchan a ese señor? Quizá no directamente, ¿verdad? Puede ser. No sé si el hermano Reinaldo ha tenido esa experiencia. ¿Le han dicho endemoniado, hermano, alguna vez? No. Verso 21 dice, decían otros, probablemente la minoría, porque ya había dicho Juan que los muchos otros habían dicho que Jesús estaba endemoniado. Pero ahora el 21 dice Juan, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. No son de una persona ilógica. No son de una persona irrazonable. No son de una persona lunática. Y miren el argumento de ellos. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Hágase esa pregunta y póngase en el contexto, ¿verdad? Que está viviendo ahí el relato de Juan. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Difícil, ¿verdad? ¿Con qué autoridad venía Jesús? ¿Con qué autoridad iba acompañada la palabra del Señor? Con la autoridad del Padre y acompañada de señales. ¿Cree usted que las personas del primer siglo hubiesen obedecido al mensaje del Señor? Y vamos a especular un poco. ¿Hubiesen obedecido al mensaje del Señor simplemente con argumentos y palabras y secuencias lógicas, con buenas narrativas, con buena oratoria, con un mensaje bien diseñado y estructurado como lo hacemos ahora o lo tratamos de hacer, ¿verdad? Los que enseñamos, los que predicamos, con un bosquejito, con palabras bien dulces ahí como a veces tratamos de predicar, ¿verdad? No en la oratoria. ¿Creen ustedes que las personas hubiesen obedecido a ese mensaje? Probablemente no. No digo que todos, pero por lo menos un 99.9%, a mi parecer, no hubiese obedecido al mensaje.
Exacto. Por eso que la Biblia dice que el evangelio iba acompañado de señales, de milagros, de cosas sobrenaturales, del poder de Dios directamente, para que las personas pudieran creer al mensaje. Ahora yo le hago una pregunta para que reflexionemos un poco. ¿Cuántos creemos en los milagros? Yo creo en los milagros. Yo creo que Dios de alguna manera sigue obrando de manera sobrenatural en las personas. Pero si me pongo a pensar en las cosas que sucedían antes, para el primer siglo, la manera como iba acompañado el evangelio, a nuestros tiempos, pues las cosas cambian un poco. ¿Creen ustedes que las personas que adherían al mensaje, si fueran acompañadas también de manifestaciones sobrenaturales? Se las dejo ahí de tarea. Yo creo que sigue siendo la misma reacción, hermanos, de hace 2000 años. Las personas estaban viendo a Jesús curar a los ciegos, levantar a los paralíticos, hablando con autoridad, haciendo señales, discursos y milagros, y no creían, no obedecían al evangelio. Siempre, en la mayoría de los casos, la reacción era negativa. Hoy en día seguimos experimentando y seguimos viendo lo mismo. Tenemos la palabra del Señor, tenemos tantos relatos, tantas cosas, y le pregunta a las personas, ¿usted cree en las cosas que pasaron aquí? Sí, sí la creo, porque es palabra de Dios, le dice. ¿Quiere obedecer usted? Déjeme pensarla, le dicen por lo general. Es que tengo que arreglar mi situación primero, con el vecino, con mi esposo, mis problemas. Yo creo que el problema principal y la reacción al mensaje siempre es, no puedo en este momento. Como decía el hermano Carlos, prioridades de las personas. Conclusiones, hermanos. ¿Estamos preparados, hermanos, para las divisiones causadas por los diferentes pensamientos de las personas? Sobre todo aquellos que predican el evangelio o los hermanos que le hablan de la palabra a las personas. ¿Están preparados para las diferentes ideologías, los diferentes argumentos que nos presentan las personas a veces? ¿Tenemos o vamos acompañados de esa autoridad que nos da el Espíritu Santo por medio de su palabra para predicarles, y cuando aquellas personas nos digan argumentos en contra nuestros, podemos seguir firmes? Yo creo que sí, por eso estamos acá. Hay tantas ideologías hoy en día, tantas teologías, tantas doctrinas, que muchas veces como que nos hacen allí pensar diferente ahí en nuestra mente. Pero creo que el hecho de que estemos acá hoy, sobre todo, estemos en la iglesia de Cristo, es un referente de que sí, estamos capacitados, obviamente, por medio del Espíritu Santo, a todos los diferentes pensamientos. El consejo es que nosotros nos sigamos alimentando, hermano. Nos sigamos edificando, escudriñando, escarbando en la palabra del Señor, porque eso es lo que significa escudriñar, ir a lo profundo. No quedarse con lo encimita, con lo general. Segundo punto, debemos, hermanos, aprender a reconocer la obra divina en nuestra vida. Somos el resultado, hermanos, del plan divino de Dios. Y a veces lo cantamos allí, ¿verdad? Alegres, a mí me gusta ese canto. Somos la iglesia de Cristo. Pero a veces como que con nuestra vida, como que a veces damos a entender otra cosa, ¿verdad? Las palabras tienen que ir acompañadas de las acciones como cristianos, porque somos parte de ese reino divino de Dios aquí en la tierra. Y como tales debemos de alumbrar como lámparas, manteniendo siempre o velando por nuestra salvación, como el domingo en el sermón. Finalmente, hermanos, debemos de estar atentos al testimonio del reino de Dios.
Siguen pasando cosas sobrenaturales en nuestra vida, hermano. Pasa que no las queremos ver. A veces necesitamos discernir. A veces necesitamos meditar en las cosas que nos suceden a diario. Sé que es muy difícil verlo en el presente continuo que estamos viviendo en este momento. Es difícil ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Pero yo le voy a dar un pequeño consejo para que vea usted la mano de Dios en su vida. Haga una línea de tiempo y ponga las cosas más importantes que le han pasado en su vida, inclusive aquellas cosas dolorosas que ha experimentado, y vea cómo Dios ha obrado a favor de usted. Y así como ha obrado en el transcurso de su vida, desde que usted nació, va a seguir obrando. Y parte de esa obra redentora y divina es que usted esté ahorita en el reino de Dios aquí en la tierra, en su iglesia. Hermano, yo les animo a que sigamos predicando el evangelio. Les animo también a los evangelistas. Yo sé que ellas la pasan mal a veces, la pasan duro. No es fácil el sol de Cúcuta. Pero no hablo de eso, hermano. Hablar de la palabra es una gran responsabilidad, pero también es un honor, hermano, que trae también recompensas que a veces no son aquí en la tierra, sino allá en los cielos. Yo les animo a que prediquemos de la palabra, no importando la reacción de las personas, sino entendiendo que es el Señor que obra por medio de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.